Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión, Voz Dominicana. Estamos aquí con el licenciado Reinaldo Enrique, hablando de temas de derecho, edificando a la opinión pública nacional. Licenciado, aunque sabemos que el recurso de revisión por causa de error material es una acción sencilla, muy sencilla porque es un trámite administrativo, como acaba de indicar, pero sería bueno establecer si está sometido a un plazo. Bueno, porque lo que sucede es lo siguiente. Para interponer este recurso extraordinario de revisión por causa de error material, no hay un plazo específico. No lo hay, porque la ley no lo ha contemplado. La ley, cuando habla de los 15 días, es para que el órgano que ha recibido la solicitud pueda dar respuesta, pero como hay cúmulo de trabajos, normalmente en 15 días ningún órgano en la que se cometió el error va a dar respuesta. Eso se trasciende a un mes y a veces a mes y medio, 2 meses. Pero per se, el plazo para interponerlo es a partir de cuando se tiene conocimiento de que se cometió el error. Eso es todo. La máxima jurídica del 1315, artículo 1315 del Código Civil, establece claramente de manera taxativa que todo aquel que alega un hecho de justicia debe probarlo. Y el que pretende estar libre debe aportar las pruebas a descargo que le permitan demostrarle al tribunal que es inocente. Bueno, esto debe estar sometido a una serie de pruebas. Primero, prueba para poder depositarlo y que tenga validez su recurso. Porque fíjese una cosa, eso que usted plantea es más bien para cuestiones de carácter contencioso jurisdiccional, porque la palabra contencioso es simplemente apoderar a un juez. Eso, lo contencioso tiene que ver con el apoderamiento de un juez. Ahora, litigioso es cuando hay pugna de 2 o más personas, pero jurisdiccional es cuando el tribunal decide con ese alcance de competencia para decidir por un procedimiento contradictorio, que no es el caso, porque este es un asunto meramente administrativo, y si alguna prueba hay que presentar aquí, es simplemente la de demostrar que hay un certificado de título o que hay una sentencia, que hay que certificarla y decirle al tribunal en una instancia motivada, con los detalles necesarios, diciéndole, mire, la sentencia tal, de fecha tal, que se dictó en este tribunal, se omitió un número en la cédula del propietario fulano de tal, o en la resolución de determinación de heredero y partición, cuando se fue a establecer de manera proporcional o porcentual la porción de terreno de perencejo o de sutanejo, se dijo que se escribió en número una cantidad y en letra se dijo otra, o a lo inverso. Es decir, o que se omitió un nombre cuando tenía 2. Se llamaba Pedro Antonio y se le puso Pedro solo, cuando hay pruebas suficientes de que era Pedro Antonio. Entonces, esos errores así, materiales, puramente materiales, o como le llaman algunos criterios doctrinarios, tipográfico, se resuelven administrativamente y no hay la necesidad de fijar audiencia. Eso efectivamente. Es. Y ya de los efectos, estamos claros los efectos que puede producir. Sí. Hablemos ahora del otro tema, el recurso de revisión por causa de fraude. Bueno, ya ese recurso, sí, que también es extraordinario, pero tiene un arraigo un poquito más especial, porque sí es contencioso y jurisdiccional. ¿Por qué? Porque el recurso de revisión por causa de fraude tiene que ver propiamente, óigame bien, porque el procedimiento que se implementa es un procedimiento litigioso, porque hay un saneamiento que se ejecutó, cuya sentencia
que adjudicó esos derechos depurados, saneados, reconocieron un derecho de posesión a una persona que no era la dueña. Esa es una razón, que esa sentencia de saneamiento adjudicara derecho a quien no fue el dueño, o que probablemente esa sentencia aprobara un saneamiento sobre una propiedad que ya estaba saneada. Entonces se produce una especie de solapamiento que puede ser total o parcial. Entonces, si durante el año, después de haberse emitido el certificado de título, la parte afectada y somete ese recurso de revisión por causa de fraude, entonces podrá lograr, si aporta las pruebas necesarias, de que debe acogérsele y se llevará como si fuese una litis sobre derecho registrado, parecido, ¿no? Muy similar, y podrá producir algunos efectos interesantes. ¿Qué propósito busca la persona que interpone este recurso? Pues yo entiendo que todo aquel que accione en justicia o que va y denuncia, se querella, interpone una demanda, una acción, persigue algo. ¿Cuál es el propósito? Fíjese bien, como el derecho de propiedad es un derecho fundamental y es un derecho que goza de las garantías que el Estado Dominicano debe dar a todo certificado de título, hay que entender que el que se sienta afectado, y sobre todo dentro del plazo establecido por ley, puede lograr darse cuenta a tiempo y someter este recurso, tiene un propósito. Puede ser, básicamente, anular el saneamiento que se logró ejecutar y los derechos que fueron presuntamente depurados a favor de alguien que no reunía las condiciones contenidas en el 2228 o en el 2229 del Código Civil, porque es que hay una posesión adquisitiva que es de unos derechos que se han depurado para demostrar que esa persona que está reclamando es la dueña real, no la que resultó beneficiada con esa sentencia de adjudicación de ese proceso de saneamiento. Entonces, el interés que tiene todo el que recurre es hacer ver que él es el dueño, o ellos son los dueños, porque en ocasiones se da que son continuadores jurídicos, y probablemente uno de ellos sanea la propiedad y dijo que era el único heredero, y tal vez eran 3 o 4. Entonces, esa es la situación. Mire, los conflictos de competencia a veces provocan que se retrotraiga el proceso. Entonces, aquí habría que hablar del tribunal competente para interponer recursos de revisión por causa de fraude. Sí, mire, el Tribunal Superior de Tierra del lugar del inmueble, si nos vamos al artículo 86, párrafo de la ley 108-5, nos va a decir a nosotros que el tribunal y el plazo es de 1 año a partir de la emisión del certificado de título, y el tribunal exclusivo es el Tribunal Superior de Tierra, pero de la demarcación territorial de la ubicación del inmueble. Esa es la razón. También se podría hablar de la importancia de este recurso. Este recurso podría revestir alguna importancia para la persona que se siente lesionada en algún derecho. Es cierto, porque muchas veces se piensa que para lograr presentar este recurso debió ser parte del proceso, y no necesariamente. Todo aquel que con algún interés legítimamente protegido, algún tercero que entienda que se le haya afectado con este saneamiento, podrá entonces intentar ese recurso de revisión por causa de fraude, y tendrá necesariamente que demostrarlo básicamente con testimonio, porque los documentos son importantes, porque si son continuadores jurídicos y esos terrenos eran probablemente de algún abuelo que ellos representan porque su padre falleció, entonces
por aquello de la SAICIN, tienen ellos que hacer continuadores de manera directa frente a sus abuelos, y algún, qué sé yo, sobrino o algún tío hizo el proceso de saneamiento, afectando los derechos de ellos, cuando la comunidad por completo sabía que esos terrenos eran de ellos, porque esa era su herencia, ¿no?, dejada por el causante, y apareció una persona que de manera ágil logra sanearlo, logra conseguir un certificado de título y pretende en ocasiones hasta venderlo. Hay a veces actitudes tan inescrupulosas que a veces venden durante el plazo del año, y el que vende durante ese plazo no es un adquiriente de buena fe, que se entienda, artículo 2268 del Código Civil. Bien, también habría que discutir aquí contra quién interponemos la acción en revisión por causa de fraude, porque, ok, usted tiene un interés en accionar, pero falta ahora la persona contra quién usted va a accionar. Bueno, contra la persona que de manera fraudulenta se adjudicó los derechos pretendiendo que era el verdadero dueño, que era el poseedor, que él depuraba, que él saneó unos derechos que él entendía que eran de él, pero como esos derechos no eran de esa persona, porque no era quien podía gozar de forma pública, notoria y a título de dueño de esos derechos, entonces las personas que resulten afectadas accionarán en contra de esa persona de manera clara, de manera directa, y así en ocasiones también se pone en causa al abogado del Estado, pero ya no se estaría actuando en contra del abogado del Estado que representa al Estado dominicano, sino que simplemente se le puede convocar, y en ocasiones no van, porque si son derechos prácticamente privados, no del Estado, normalmente, aunque sí se le notifica, se le pone en conocimiento, regularmente no asisten. Y eso no impide que se conozca el recurso de revisión por causa de fraude. ¿Hay algunas limitaciones para interponer el recurso de revisión por causa de fraude? Sí, las limitaciones están y fuertes, y la de ella es el plazo que explicaremos después de la pausa. Bien, hacemos una pausa, retornamos en breve. Realidad en Contexto.